derrama tu gloria ahora. Señor, derrama tu gloria ahora. Abre tus manos, Señor, y envíanos la bendición. Los que estuvimos en la clase pasada, se tocó un poco el contexto neotestamentario, que toquemos la situación política, toquemos la situación social de los romanos, la situación económica, la situación cultural del Imperio Romano, que ahí venían lo que eran las casas que cogieron ellos el helenismo. Mencionamos también otras cositas más, la situación religiosa de Roma, aquel panteón que había, que tenía muchos dioses, que ellos cogieron los dioses de Grecia y les cambiaron el nombre y lo pusieron en aquel panteón, como por ejemplo Neptuno era Zeus. ¿Cómo se llamaba el dios aquel del agua? Poseidón. Dios te bendiga. Que era como el jambo aquel que era aquel que daba el tridente, aquel, el agua mal, era como aquel, ¿no? ¿Os acordáis, verdad? Aquel panteón que tocamos también el contexto de Jesús junto que le tocó vivir con el judaísmo. ¿Os acordáis que dijimos que el judaísmo no simplemente era una tribu, que era la tribu de Judá, sino que el judaísmo ellos conocían que era la religión? Para ellos, cuando decían, ¿eres judío? Sí, soy judío porque soy de la tribu de Judá, pero también practico el judaísmo porque es nuestra religión, que surgió cuando se fueron en los cautiverios, que se reunían, salió la sinagoga, ¿os acordáis? Y aquello fue bonito, porque se reunían cada 10 personas, había una sinagoga en diferentes puntos del imperio. Por ejemplo, aquí en Barcelona había un grupo de 10, tenían que venir los escribas, de ahí salen también los escribas, que eran personas como Esdras, sacerdotes custodiosos de la Biblia, de aquello que tenían ellos, escribían lo que tenían, todos los escritos que tenían en ese momento y lo enviaban, para que en aquella sinagoga tuviesen otro documento, y así, cada vez que se levantaba en esas comunidades. Toquemos también lo que era la teología judía. Para ellos el templo era, ¿os acordáis del templo? Que ellos hacían todo en el templo, lo religioso, lo político, las charlas que tenían. Cuando desapareció el templo, para ellos se le acabó el mundo, porque no sabían hacer otra cosa. Y luego de ahí sale la sinagoga, el año judío, que aquí entremos en las fiestas judías, que eran 7. Lo que en el libro el Pablo se dio cuenta que faltaba una, que era la de las cosechas, creo que era, la de las primicias de las cosechas, faltaba dentro de vuestro libro, del libro que tenéis. A veces los libros pues hay que examinarlos y hay algunas cositas que faltan. Hoy también veremos que cuando vamos a partir los libros, porque hay 27 libros del Nuevo Testamento, gracias Paquito, pero cuando tú lo lees en el libro, en un cuadrante que hay ahí, en un esquema, Romanos sale 2 veces. Y si lo lees rápido, parece que hay 28 en vez de 27. ¿De acuerdo? Entonces a veces se le ha escapado al que lo escribe un nombre o le ha faltado. ¿Vale? Pero para eso está el Paco y todo el que se dé cuenta de algún error, pues lo anunciamos de que está mal. Tocamos también la liturgia judía, que era el Tanaj, los apócrifos, el Talmud. ¿Os acordáis qué era el Talmud? ¿Se acuerda alguien de lo que era el Talmud? El Talmud era como una recopilación de escritos judíos orales que se le llamaba la Gemara, la Mishnah y cosas así, ¿vale? Y de ahí sale lo que era el Talmud judío, que se escribió antes, y luego también está el mismo, pero se le reconoce como el Talmud babilónico, que lleva lo mismo que el judío, pero un poquito más amplio. Que de ahí salen los babuinos, ¿o me he equivocado? Puede ser. ¿A qué te refieres a los vecinos esos que iban andando por el desierto? Los que se encontraban los de de la Qumran, de la cueva de Qumran. Eso eran los esenios. Era un grupo de los judaizantes, ¿vale?
Luego tocamos los grupos que habían del judaísmo, que yo dije, quiero que hagáis deberes en casa, porque no lo expliqué muy bien, qué era, qué hacían, qué doctrina creían, en qué se basaban, que eran los fariseos, los saduceos, los esenios, que era lo que decía el hermano que vivía en Qumrán, que se cree que Juan el Bautista era esenio. También hay escritores que piensan que cuando dijo Jesús, id allí a Jerusalén y veréis un hombre que lleva un cántaro, decidle que queremos pasar la Pascua con él. Los hombres de Judá nunca van a por agua, solo lo hacen las mujeres. Lo único que iban a por agua eran los esenios, porque ellos no se casaban, vivían, eran como una sociedad donde no había mujeres. Entonces tenían que hacerse las tareas de casa, de coger el agua y todo, y se les reconoce que era esenio, ¿vale? Si vosotros, en verdad, os interesa el conocimiento, cada nombre de lo que yo voy diciendo, vosotros arrancáis en un diccionario, en un comentario, en Google, herramientas donde te va a dar la información. Hay un mundo solamente de, por ejemplo, de cada punto de estos que estamos dando. Dónde nacieron, dónde se terminaron, qué doctrina creían, qué no, la tuvieron con Jesús o no la tuvieron, hablaron con los apóstoles sí o no, o qué nombres se convirtieron al cristianismo. Pero claro, tenemos que entender que yo no me puedo parar en todos esos detalles porque no acabaríamos nunca. Pero si busco eso por el Google, ¿cómo si se pierde la respuesta o es de la Biblia o mentira o verdad? Tú te haces un y no lo enseñas, porque por ejemplo, hay padres de la obra, como Papia, ¿cómo se llama aquel que era discípulo de Juan? Policarpo. Está Policarpo, Agustín de Hipona, que es un poco más para acá, o otros libros seculares, por ejemplo, La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Son historiadores que nos ayudan a entender un poco todo lo que pasaba, ¿vale? Y bueno, siempre es bueno preguntarlo, ¿qué trago esto? ¿Qué os parece, no? Porque así hemos aprendido todo. Vale, y dentro de lo que dimos, ahora entramos en lo nuevo. ¿Quién tiene Biblia? En el móvil. Vale, perfecto. Pues yo he puesto ahí, en el Nuevo Testamento, la introducción general. ¿De acuerdo? Yo he puesto una cita que habla del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. El Testamento es un pacto, ¿vale? Dicho de otra manera. ¿Quién tiene la cita? Yo la tengo aquí escrita, pero me gusta que colaboremos todos un poquito, ¿vale? ¿Hay alguno que tenga la cita? Tú, el hermano la lee. Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. ¿Os habéis fijado que habla de dos casas? ¿Por qué habla de dos casas, Jeremías? La casa de Judá y la casa de Israel. ¿Os acordáis? El norte y el sur. El norte y el sur. ¿Sí? Se dividió todo lo que eran las 12 tribus de Israel. ¿Os acordáis que en la clase pasada dije muy rápido que hubo un profeta que se le apareció a un hombre que venía de la tribu de Benjamín, ¿no? de Efraín, uno de los hijos de José, de los que estaban en Egipto, y le cogió una capa nueva, la rompió en 12 pedazos y le echó 10 pedazos a él y 2 pedazos para el hijo de Salomón. Y simbólicamente le estaba diciendo, tú serás rey de las 10 tribus de arriba, del norte. Y con Judá, abajo, porque se han pervertido, ha permitido Salomón que venga la idolatría, están haciendo culto a Moloch, de tantas concubinas y tantas reinas que él, por hacer alianza, dejó que cada una tuviese altares a sus dioses, y a razón de eso, como no se arrepiente, respetando, decía el Señor, respetando lo que le dije a mi siervo David, que con él su descendencia no terminaría, porque asentó el reino con él, a él le voy a dar 2 tribus. Y era el sur, donde estaba el templo, que era Jerusalén. Por eso en la Biblia, a partir de cuando se divide el reino, cuando habla de Israel, sabemos que son las 10 tribus, la casa de Israel, la de arriba.
o la de Efraín, o también se le conoce como Samaria, que era la capital. Y cuando hablamos de los de abajo, se le puede conocer como Jerusalén capital, o como Sión, que es el monte, o también se le puede conocer como Judá. Yo sé que es un poquito empalagoso aprenderse los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pueden llamar, a mí me conocen el Joselillo de Rey. Otros me conocen como el Joselillo de la Pepa. Otros me conocen el José. Pero según el que me diga, oye, ¿has visto al José? Ahora no caigo. Pero otra forma que me llaman José, mi familia me llama José. Mi hermano Rubén, José. ¿No? Normal. Pero según a quien le preguntan no lo conocen. Entonces yo tengo tres identificaciones que me conocen la mayoría. En la Biblia pasa igual. Es un ejemplo, ¿no? Que a Jerusalén, como capital, sabemos que eran las dos tribus de abajo. Y las capitaneaba como rey Judá, el rey David. Y con el rey David estaba Benjamín. ¿Vale? O el monte de Sión. Cuando habla de Sión, ¡oh Sión! La Biblia está hablando de Jerusalén. Porque en Sión, ahí, o el monte Moriah. El monte Moriah también es el monte de Sión, que es donde Abraham quiso sacrificar a su hijo. Ese monte, ahí se hizo el templo. ¿Vale? Eso es Jerusalén. Así que cuando habla o el monte de Sión o el monte Moriah, está hablando también del sur, no del norte. ¿Vale? Es una forma de cuando los profetas, por ejemplo, el profeta Osea, cógete a una mujer que te será adúltera con el tiempo. Así se hace sentir que nosotros sentimos el Señor hacia la iglesia. Es infiel porque se va de otros dioses, se va a la idolatría. Este es el sentir que yo siento cuando se ha acogido a otra esposa, a una esposa, le ha sido infiel, tiene que recogerla y llamarla. ¿A quién le está hablando? Te está dando cuenta que está hablando a Israel, a las 10 tribus de arriba, porque hacían una falsa adoración. No eran conforme al corazón de Dios. ¿Vale? Nos sirve para eso, para identificar a qué persona está profetizando el profeta o el juicio para quién viene. No sé si me estáis cogiendo esta tarde. ¿Sí? Vale. Pero tenemos que entender que habla de un nuevo pacto. Dice Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, los cuales haré un nuevo pacto. Eso quiere decir que ya había uno. ¿Sí o no? El hermano Abel va a coger la Biblia y vamos a mirar qué es el antiguo pacto, dónde se hace el antiguo pacto, por qué se hizo el antiguo pacto, ¿vale? Porque nosotros entendemos que Dios puede pactar con nosotros porque Él tiene para hacer algo con nosotros. Él puede darnos algo, porque un pacto es un testamento de algo que tiene alguien que se lo deja a otro. Nosotros jamás, aunque los señores de por ahí digan que podemos pactar con Dios, no podemos pactar con Dios porque no tenemos nada que ofrecerle. Porque el ministerio es porque Dios me lo ha dado. Muy bien. Mi esposa, gracias al Señor que me la dio, si no, ¿quién me va a creer a mí? Los hijos que tengo me lo ha dado el Señor por su gracia, el trabajo, la economía, la salud, lo que respiro, todo me lo da Dios. ¿Qué le puedo dar yo a Él? Yo no puedo pactar con Él. Lo único que podemos darle es la gratitud, nuestra alabanza. Es lo que podemos darle. En Éxodo 19, hermano, 5. Del 5 al 8. Que él sabe leer como un campeón. El otro día tuvo una vigilia bonita, chacho, salió profetizando como ¡guau! De verdad el Señor, mira, yo me quedé muerto. ¡Guau! ¿Qué más? Sí, eso no, 19, 5. Del 5 al 8, ¿vale? Quiero ir lo más rápido posible, ¿vale? Pero es necesario darlo. Sí, del 5 al 8. Aleluya. Ahora pues, si dividierais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que nos dirán los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y lo llamó, y los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas las palabras de Jehová que le había mandado. Y todo el pueblo respondió una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Amén. Eres fiel aquí, muchacho. Para si me escuchara ya vi leer, y el corazón el gitano manda otro. A ver, hablamos un poquito en contexto de lo que estaba leyendo el hermano, ¿vale? Hasta ahora, en este texto, el pueblo ha salido de Egipto, 400 años allí en esclavitud, han cruzado el Mar Rojo, llegan 3 o 4 días al sitio, a las faldas del monte Sinaí, allí permanecen 2 años, formándose. El Señor les da la ley, les da un ejército, les da el tabernáculo y todo lo que era Israel se los da en esos 2 años. Y una de las cosas que le dan es la ley, el pacto. Le está diciendo: Moisés, dile al pueblo que si ellos oyen mis palabras, si las guardan en sus corazones, si hacen caso de mí, que me obedecen, todo eso que hemos leído, para mí ellos serán mi gran tesoro, como ese del Señor de los Anillos, mi tesoro. Me seguí un poco lo que tiene el valor de lo que es un tesoro, ¿no? Dice, y serán como entre todas las naciones, la mejor nación será Israel. Por medio de Israel el Señor quería mostrar su ley, quería mostrar su poder, y por mediación de Israel todo el que aceptaba la ley de Dios se hacía israelita, como un prosélito, pero tenía que aceptar en ese momento la ley de Moisés. Entonces el Señor le dice eso a Moisés. Moisés va al pueblo, desciende, porque él siempre estaba arriba, en el monte. Baja, mira, coja a los ancianos, me ha dicho esto Jehová, que si hacéis caso, que él seréis vuestro tesoro, que haréis tal. Sí, queremos. Pues Moisés sube y le dice: Señor, ¿están de acuerdo, Dicen que sí, que ellos quieren obedecerte y quieren hacer caso de todo lo que tú dices y quieren ser el especial tesoro para ti. Ahora leemos en el 24, capítulo 24, pero ahora va a leer otro. ¿Tú cómo te llamas, hermano? Ramón. Ramón. Qué buena memoria tienes, Ramón. Eso que has dicho es el antiguo pacto, ¿no? Este es el antiguo pacto, el primero. Este es el primero, ¿vale? Ha salido Israel sin leyes, ha salido sin nada. Solo tienen la promesa de Abraham. Abraham, tu tierra será tal, y tienen la promesa de la circuncisión, ¿vale? Y ahora el Señor le trae la ley. En el capítulo 24 de Éxodo, 7 y 8. Aquí actúa a razón de lo que el Señor le ha dicho a Moisés, y ahora Moisés actúa con el pueblo. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. ¿De acuerdo? Aquí se confirma el pacto con sangre. El Señor, cada vez que ha hecho un pacto con Israel así fuerte, los 2 pactos que ha hecho, lo ha hecho con sangre. Aquí el primero, unos versículos antes, en el contexto que se le llama, cogen a hacer el sacrificio, cogen toda la liturgia, si lo queréis leer en la casa lo leéis, y cogió parte de la sangre del sacrificio de lo que estaba en aquello, y como que la rociaba entre los ancianos y durante todo aquel pueblo que había, y leyendo el libro de la ley, confirmó lo que ya el Señor le había dicho, que si estaban de acuerdo. Porque el Señor jamás te va a obligar a que hagas algo. Siempre nos dirá si queremos hacerlo. Porque no somos marionetas. Tenemos el libro de Dios de seguir a Dios o no seguirle. ¿De acuerdo? Entonces el pueblo dijo que sí. Y el Señor le dijo: Moisés, pues coge la cabra esta, o no me acuerdo lo que era,
Quiero que me entendáis, ¿vale? Coger sacrificio, hacer sacrificio, rociar la sangre sobre ellos, sellando el pacto por sangre. Pero viendo el Señor que no cumplían el pacto, las leyes no las cumplían, el Señor me dijo, tengo que buscar otro sistema para que no se pierdan. Porque dentro de los 613 mandamientos que había, si rompía un mandamiento ya no te servía nada. Eras culpable de toda la ley. Y cuando estaba fuera de la ley, estaba a tela de juicio, a ser apedreado, a estar destituido, y éramos esclavos un poco del pecado, porque la ley era un espejo que se veían los defectos, cada uno, pero no era un jabón que limpiaba la ley. El Señor sí que dejó establecido que luego más adelante se cumple, que fue la sombra de lo que había de venir. Todo el que pecare, estaba en la ley, coja un cordero, lléveselo al sacerdote y haga el sacrificio por sus pecados, independientemente de la ley del Yom Kippur, que una vez al año se juntaba el sacerdote, hacía todos los sacrificios y hacían el sacrificio por todo el pueblo. Pero si antes de eso yo había cometido algo feo, yo tenía que tener la obligación de coger un corderico, de ir al sumo sacerdote con el cordero. Claro, los que sabían de qué iba el tema, mira, ese ha pecado, va con el cordero al sacerdote, mira la carita que tiene. Esa era la simbología que tenía. Tenías que venir con el cordero, que luego Juan, cuando está en el, ya lo sabéis, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor, por medio de Jeremías, viendo que el pueblo se estaba apartando mucho del primer sacrificio, o sea, del primer pacto, menciona esto que hemos leído, ¿vale? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿No les caía mejor la familia grande que la familia pequeña? Para el Señor somos todos iguales. Amén. El mismo pacto servía para la casa de Israel, que eran los rebeldes, que tuvieron un montón de reyes, no me acuerdo si fueron 15 o 19 o 20, no me acuerdo bien ahora, pero por ahí rondan, y todos los reyes fueron malos, porque todos se apartaban del Señor. No hacía nadie lo bueno, lo dice la Biblia y la historia. Sin embargo, abajo, los de Judá, hubo reyes buenos y reyes malos. Como aquel que empezó a reinar con 8 años. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Josías, creo que era Josías. Se levantó una reina que mataron a su marido y la reina se llamaba Atalía. Esa tal Atalía mandó a matar a todos sus hijos para que no reinaran. Y entonces el gran sumo sacerdote con los sacerdotes, viendo que era una pagana, porque era pagana, era un demonio, aquello un poquito así, inducido por Satanás. Quiero que me entendáis, ¿vale? Cogieron a Josías, los sacerdotes, y lo cogieron y lo guardaron. ¿Verdad? Y cuando pudieron se la quitaron del medio, y cuando murió, pues empezó a reinar Josías, pero claro, él no tenía la capacidad de llevar a un reino. ¿Quién reinaba? Los hombres temerosos de Dios, que le decían a Josías lo que tenía que hacer. Josías, la ley dice esto, hazlo. Y entonces, por medio de los sacerdotes, bien asesorado el rey, como niño, iba creciendo, hasta que ya aprendió la ley. ¿Habéis visto lo que es bueno aprender desde pequeño? Cuando eres grande, ya te conoces el camino. Yo lo aprendí ya de tarde. Por eso estoy más para allá que para acá. Y el nuevo pacto donde se cumple, vamos a leer Lucas, capítulo 22. Y ahora empezamos a arrancar. Primero Biblia, capítulo 22 de Lucas, 19, 20. ¿Y quién va a leer? ¿Quieres leer tú, chacho? Pues no me acuerdo cómo te llamas. David. Toma, hermano. Te da la H aquí, así, ¿no? Porque a veces me sabe más mandar porque digo, mejor le da la H, ¿sabes? Está ungido el David. Sí, ahora que lo digo. Era capítulo 29, dicho, ¿no? 19. Sí, capítulo 19. Versículo 20, ¿no? Sí, creo que sí.
Sí, capítulo 22, 19 y 20, los dos. 22 nos lía. Sí. Y tomó el pan, y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. ¿Sigo? Hasta ahí. Amén. Aquí vemos que Jesús cumple la profecía de Jeremías que hemos leído. Haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Aquí Jesús no está cenando simplemente una cena familiar. No es simplemente que está celebrando la Pascua normalmente como la celebraban. Aquí Jesús aprovechó el momento que estaban reunidos, que él sabía que ya le quedaba poquito tiempo. Después de ahí lo llevaron al petróleo y toda la semana aquel día tan peligroso para Jesús, que ya murió y resucitó. Pero él le enseña, este pan no es como una comida normal. Él representa mi sangre, mi cuerpo, ¿no? Que por vosotros va a ser partido. Va a decir, me van a robar, me van a pegar con un látigo. Y la sangre es el nuevo pacto, que normalmente siempre leemos Corintios. Primera de Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor, decía Pablo, no lo ha recibido de nadie, ni de Juan, ni de Lucas, no lo ha recibido de ninguno, sino él ha recibido directamente del Señor Jesús, que se le apareció durante aquellos 3 años en Arabia, y él recibió eso. Yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y etcétera, etcétera. Y ahí se estableció el nuevo pacto, un pacto espiritual, un pacto en el corazón, no un pacto de piedra, no un pacto que tenían que enseñar el uno con el otro, sino que el mismo Espíritu enseñaría a todos, porque el Espíritu Santo es nuestro guía. ¿De acuerdo? Porque Jesús dijo en Juan 16, 18 creo que era, o no me hagáis mucho caso porque ahora la mente no la tengo muy fina, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador. Porque cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él os llevará a todo lo que yo he dicho, a toda la verdad dicha por Jesús. A los apóstoles les recordaría el Espíritu Santo toda la verdad y toda la doctrina que Jesús dijo en aquel tiempo que Él andaba por las calles de Jerusalén. Claro, a nosotros no nos las va a recordar porque no estábamos allí. Pero tenemos que entender que nosotros, estudiando la Biblia, lo que escribieron ellos, ya lo conocemos porque son palabras del Maestro, dichas a ellos, pero escritas por aquellos discípulos. Nosotros las leemos y al leerlo, el Espíritu Santo te va a recordar lo que está escrito, pero son sus propias palabras que se los dijo a los apóstoles, que los apóstoles la escribieron. Por eso es bueno leer la Biblia. ¿Vale? Entonces se resume en la sangre. ¿Cómo? Que el pacto se resume en la sangre. En la sangre. Claro, Exactamente. El pacto, igual que el primer pacto, dice, cogiendo la sangre, la roció, leyendo en el Gesemaní, o sea, en el Sinaí, hizo el primer pacto. Entonces Jesús coge la misma sangre suya, no de un cordero normal, sino su propia sangre, y hace un nuevo pacto, refiriéndose y recordando al pacto que hizo en el Sinaí. Yo pregunto, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Después de Jesús. ¿Cómo lo habéis dicho por aquí? Es bueno saberlo, ¿eh? Sí, estaba estoy haciendo el chulillo, Paco. Dios bendiga, hermana. Podéis sentaros, ¿eh? Estamos en la clase. Bienvenidos todos. Pero es que claro, ¿cuándo quieres decir? ¿En qué sentido lo dices? Sí. ¿Cuándo empezó el nuevo pacto, vale? Porque el nuevo pacto, el pacto primero, me estaba refiriendo que el primer pacto se hizo en el Sinaí con sangre. Y ahí empezó, ¿no? En el capítulo este que hemos leído. ¿Dónde empieza el segundo? Di, hermano. Yo tengo dos preguntas, pero no sé si, o sea, dos respuestas, pero no sé si
Si no, pues estaría... Pero tiene que ser con la Biblia, ¿eh? Vale. Pues, ¡No, esa no era! Pero que siempre la acabo con él, siempre se lo hago. Es para romper el hielo, ¿vale? Siempre se lo hago a él porque tengo confianza, ¿vale? Con otros no se lo hago porque no tengo confianza, me da la H, ¿no? A veces siempre se le hace el estribillo aquí en Rey, pero claro, sí que en Rey ya me tienes visto. Dilo, perdona, hermano, dilo. si te refieres a la Biblia, pues empieza cuando Jesús nace, ¿no? Que lo narra los evangelios. Pero si te refieres históricamente, pues más o menos alrededor después de la crucifixión de Jesús, unos 20 o 30 años después, más o menos. Sí, más o menos. Sí, no viene año arriba, año abajo, siempre aproximado. No sé si te refieres a esa... No, eso no era. Nada de eso. Entonces te refieres cuando Jesús hizo el pacto. Exactamente. El pacto es evidente cuando alguien muere. Por ejemplo, vosotros imaginaros que yo tengo una hacienda impresionante, ¿no? De lo que yo tengo. Y si lo tengo que dejar, pues a mis niños. Y cojo a un gestor, o a un vecino de estos que chaneran, a un notario, eso lo trabajo. Y digo, pues mira, quiero que las cabras se las quede mi niña, que le gustan como la Heidi, por ejemplo, ¿no? Estoy inventando ahora mismo, ¿vale? Y los caballos quiero que se los quede el otro, que le gusta de todo, y los coches y así. Claro, en el momento de que yo fallezco, ya no estoy, los llaman, los notario, pues mira, para la niña, las cabras, el otro los caballos, y tal. Entonces, como ya está con el notario, cada uno sabe lo que toca. Pero no se hace evidente, aunque está escrito, hasta que yo fallezco. ¿Verdad? Vámonos a Hebreos, ¿vale? Muy bien. Porque todo esto siempre hay que argumentarlo con la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Dime, hermano. Entonces, ¿cuándo empieza el nuevo pacto? Ahora empieza. Cuando el testador muere. Cuando murió Jesús, en la cruz del Calvario, Padre consumado ahí, murió, ahí empieza el Nuevo Testamento. Pero lo vamos a leer, ¿vale? Porque es bueno que estas cositas se afirmen con la Biblia. Hebreos 9:16. Te toca leer. Es el que más tiene paciencia conmigo. Siempre me meto con él como el primero. Sí, 9, 16 y 17. Venga, vale. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. Aquí está hablando, el autor de Hebreos está hablando de Jesús un poquito más arriba, ¿vale? Va siguiendo la línea y te vas dando cuenta que hablando de Jesús, hasta que llega ahí. ¿Vale? Entonces entendemos que el Nuevo Testamento no empieza cuando empieza Mateo, la genealogía. No, ahí no empieza. Ahí empieza el nacimiento de Jesús. ¿De acuerdo? Pero el Nuevo Testamento empieza cuando Jesús muere al final. Consumado es. Ahí empieza el testamento a valorarse, a tener vigor, a la gracia, empieza ahí, ¿vale? Porque hasta que Jesús no muere todavía estaban en el antiguo pacto con Moisés en la ley. Por eso Jesús al morir, dicen las Escrituras, que ya sabemos, que él cumplió la ley y quedó abolida cuando empiezas a buscarle los versículos adecuados. El fin de la ley fue Cristo. Una pregunta, Lillo. Dime. Él fue el que quitó las cosas de ojo por ojo y todas esas cosas, ¿no? A partir del que él habla, ¿no? Exactamente. Sí, todo lo que era la ley, los 613 mandamientos, quedaron cumplidos por él y ahora estamos en la gracia. Pero claro, tenemos que entender que no todos quedaron cumplidos para poder nosotros hacer lo que queramos. ¿Vale? ¿Qué quedó abolido? Los sacrificios, lo que era la fiesta, porque todo eso, ¿qué hacía? Que nos llevaba a Jesús y reconocer a Jesús por mediación de lo que hacíamos, podían ellos acercarse a Jesús. Esa era la forma. Entonces ahora la forma que hay para acercarse a Jesús es reconocer que Jesucristo es Dios. Porque dice la Biblia, no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesús. ¿De acuerdo? Entonces nosotros entendemos que ya para acercarnos a Jesús no necesitamos un corderillo, ni celebrar una fiesta, ni guardar el Shabbat, porque nosotros nuestro de esto ya es espiritual.
porque la misma samaritana, aquella mujer, le dijo, ¿dónde se tiene que adorar? Y hay muchísimos versículos en los cuales nos clarifican la verdad, ¿no? En el monte Gerizim o en Jerusalén, que era donde se hacían los sacrificios, y Jesús dijo, ni en Jerusalén ni en Gerizim, porque los verdaderos adoradores adorarán o se adoran en espíritu y en verdad. En tu casa, en el trabajo, en tu recámara secreta. Ya no necesitamos del sumo sacerdote, ni del arca, ni de un templo. Lo que sí sigue vigente es la ley moral. La ley moral, los 10 mandamientos y cosas así. No matarás. Ahí quería terminar yo. ¿Vale? No matará. El que sabe hacer el bien y no lo hace, le cuenta como pecado, ¿no? Pero todo aquello de... La liturgia, vamos, sí, el ritual. El ritual. ¿Vale? Vale, pues entramos un poquito dentro del libro, de la página 16, pone su contenido. ¿Vale? En la página 16 del libro dice su contenido. ¿Qué contiene? Están diciendo qué contiene el Nuevo Testamento. ¿Qué contiene? Tiene 27 libros. Amén. Aproximadamente son de 8 a 9 autores. ¿De acuerdo? Los autores son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Hebreos no sabemos quién es. Porque es como un anónimo, no tiene paternidad. Si lo escribe Pablo, por ejemplo, pero que no está, nadie lo sabe, pero si lo fuese escrito Pablo, fueran sido 8 autores. Pero como no lo saben si fue o no, se puede decir que son 9. ¿Quieren que os dé un dato cuando yo estudié hebreo? Santo. De cuando yo estudiaba hebreo. Nos dijo el profesor, para mí, por lo que he estudiado yo, el libro de hebreo, no lo escribe Pablo. Digo, pero hombre, esa seguridad que tú tienes, ¿por qué? Y ahora explico. Dice, a los de Rebbe se lo expliqué alguna vez. ¿Sabes que cuando leéis el Nuevo Testamento, la letra, en el Nuevo Testamento, siempre aparece así, ¿vale? Está escribiendo en el Nuevo Testamento y aparece así. 1 y empieza así, empieza a escribir. Verso 2, empieza así. Cuando la escritura empieza así, por ejemplo, 3, y empieza desde aquí, ¿vale? Que ya es irregular, daros cuenta que al final, a pie de página, habrá una letra pequeñita, y eso te llevará al Antiguo Testamento. Lo que están haciendo los escritores es que cuando una letra es irregular, está pronunciando una cita del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Mateo, he aquí la Virgen concebirá y dará luz, y tendrá el bebé, y su nombre será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claro, esa cita no se la inventa él. ¿De dónde la saca? Del Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Claro, cuando tú lees las cartas de Pablo, te das cuenta que todas las citas que él coge, de los 13 libros que él escribe, todas las citas recopiladas son del antiguo hebreo. ¿De acuerdo? Del hebreo antiguo, que se escribe tal, él las coge. Pero sabemos todos que en el tiempo de los griegos, que eso no lo recordé, pero lo recuerdo hoy, cuando estaba Ptolomeo, había una biblioteca muy famosa en Egipto. ¿Se acordáis cómo se llamaba? Que estaba en Alejandría, me parece que era, ¿no? Sí. La biblioteca de Alejandría. Había un libro de los más famosos, era la biblioteca más famosa que había en aquel tiempo. Y se dedicaron los hebreos, o sea, los griegos, de tener una Biblia. Pero claro, el problema que tenía que la Biblia estaba escrita en hebreo. Y ellos querían tenerla porque todos los libros estaban escritos en griego. Y cogieron a 70 hombres del pueblo de Israel, de los sabios, y de ahí sale la Septuaginta, conocida como la traducción de los 70. Pero el número romano se llama como él ha dicho, la Septuaginta. Claro, cuando cogemos con lupa y estudiamos el libro de Hebreo, nos damos cuenta que las citas cogidas del Antiguo Testamento no es del hebreo antiguo, son de la Septuaginta. ¿De acuerdo? Que puede que sea un gentil, ¿no? ¿En ese sentido te refieres?
No. Estábamos hablando de qué? De la Sextoquinta. Sí, posiblemente que la escribiera, se creen, ¿vale? Que posiblemente la pudiera haber escrito el libro de los Hebreos, posiblemente Bernabé, posiblemente le fuera podido escribir Apolo, posiblemente le fuera escrito Lucas, pero no se sabe. Lo que sí se sabe, me decía a mí aquel profesor de Hebreos que era tremendo, porque miraba con lupa. Hasta las referencias del Antiguo Testamento, escritas en el Nuevo, él veía si eran cogidas de la Sextoquinta del griego o si era del hebreo antiguo. Él conocía la escritura, no. Yo soy Ellos son los maestros. Escriben libros, saben, hablan el idioma hebreo, hablan el idioma griego, estudian cómo se escribió la Biblia. Claro, yo tengo la noción poquita y de lo que yo tengo pues expongo, pero hay muchísimas cosas que a mí se me escapan de las manos a comparación de estos grandes maestros que hay, ¿vale? Entonces, como íbamos diciendo, lo escribiera o no lo escribiera no lo sabemos. Era un dato que yo quería dar, ¿de acuerdo? En el periodo, la Biblia se escribió en un periodo que fue escrita aproximadamente de 55 años, el Nuevo Testamento, ¿vale? ¿Qué, cómo estáis? ¿Seguimos un poquito más? Amén. Cuando vosotros, dime, hermana. Que la página del libro del 16 que él nos da, ¿sí? no es la misma de la que está leyendo. No. Yo hago referencias, por ejemplo, aquí ves que pone contenido, ahí te pone contenido, ¿no? ¿No? No, pero los versículos, los capítulos que has dicho aquí No, porque yo son extras que cojo, ¿vale? Para fundamentarlo en la Biblia, pero aquí te sale, por ejemplo, cositas como esta, tiene 27 libros, son tantos autores. No, lo que pasa es que yo digo versículos para no afirmarlo en el aire, ¿vale? Hay citas bíblicas que yo la digo para que lo que yo estoy diciendo se afirme en la Biblia, ¿no? Como por ejemplo esto de los pactos y todo esto que he empezado yo a hablar, es para que tengáis noción de que está el primer pacto donde se hace y el segundo pacto donde se cumple, que a la mitad del primero y del segundo el Señor ya anuncia de que va a haber uno nuevo, por medio de Jeremías, ¿vale? Pero está bien que nos preguntéis, porque yo le hacía las preguntas al profesor, ¿de acuerdo? Dice su clasificación según el carácter literario de los libros. ¿Supone hay algo de eso? Sí. ¿Quién sabe lo que es un carácter literario? Casi todos, ¿no? Dime, hermano. ¿El carácter de la persona? Por ejemplo, no roza el poste. Bueno, el carácter del autor. Lo explicamos un poquito por aquí, ¿vale? Mirad, la Biblia tiene diferentes caracteres literarios. No está escrita, la Biblia no está toda escrita en el mismo sentido, ¿vale? Los estudiosos grandes de la Biblia pues saben qué es poesía, qué es profecía, qué es teología, y cada cosa la van clasificando a lo largo de los estudios, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí yo he puesto un ejemplo para que lo entendamos, ¿no? Que el tipo literario es un tipo o una forma de escribir que tiene un hombre porque el Señor se lo pone en su corazón. Por ejemplo, tú imagínate que te escriben, y las hermanas me van a entender mejor, ¿eh? Imagínense que te escriben una carta de amor. ¡Oh! Pero al segundo día te viene una de Hacienda. Ya se ha vuelto la ¿os vais a dar cuenta que son dos escritos diferentes? Los dos son escritura, pero cada uno tiene un sentido distinto. He cogido esto porque yo sé que es fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde clasificaríamos la carta de amor? Si la tuviéramos que meter en la Biblia. En lo romántico, mira a ella. El de amor, lo romántico, lo meteríamos en los libros poéticos, porque es poesía. O Cantar de los Cantares, por ejemplo, o Sapienciales, que también se le conoce, que hay 5 libros,
dentro de la Biblia, que son sapienciales de sabiduría, como les conocen, o, como he dicho antes, los poéticos, ¿vale? Que son Salmos, Proverbios, Eclesiastes, el otro, ¿cuál era, Paco? Ayúdame. Job también, y sí, Job también está como un sapiencial de sabiduría, porque está escrito en poesía. Es más, hasta Jeremías, Lamentaciones, el libro de Lamentaciones está considerado como un libro, por la forma que tiene la estructura escrita, está considerado como un libro poético, pero en la sección donde están los profetas mayores. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a encontrar dentro de la Biblia géneros literarios, como estos libros que estaba yo como un ejemplo. Seguro que hay más, yo he apuntado aquí por ejemplo 7, ¿vale? Está la ley, lo histórico, la poesía, la sabiduría, lo profético, lo evangélico, cartas paulinas, o sea, cartas o epístolas, y apocalíptico. ¿Hay alguna preguntilla? 6, 7, 8, 9, ahora hay un poquito más. Dentro de los libros, estos que estamos, es un poquito rollo, yo sé que es un poquito rollo, pero nos va a ayudar a entender, por ejemplo, esto. ¿En qué se diferencia un libro profético al Apocalipsis? Por ahí van los tiros. ¿Y qué diferencia hay que no se parecen? Porque se parecen mucho, pero no son iguales. Apocalipsis y un profético no son iguales. Por ejemplo, Apocalipsis, todo lo que dice se cumple. Todo. Sí o sí se va a cumplir todo. Sin embargo, los proféticos no se cumple todo. ¿Qué le pasó a Elías cuando fue a decirle al rey? Escucha, arregla tu vida que mueres. ¿Y qué hizo el rey? Se dio la vuelta a la espalda. Señor, acuérdate de mí cuando te acuerdas, Señor, que era bueno. ¿Os acordáis que siempre lo hemos predicado? No me acuerdo cómo se llamaba el rey. Josías o Isaías o Joselillo, no me acuerdo. El rey Ezequías. El rey Ezequías. Dios te bendiga, Paco. Claro, al ver Dios que se arrepintió, le dice al profeta, ve y dile que le añado 15 años más de vida. Como esta profecía hay muchas. Nínive, ve y dile Jonás, ve y dile a Nínive que lo voy a destruir por el pecado. Fue, pero Dios se arrepintieron y no lo destruyó. Porque los proféticos es a condición. ¿Vale? Está condicionado si el pueblo reacciona o no reacciona. Israel, arrepiéntete o si no vendrán de por ahí fuera y te destierrarán. Si cambian, el Señor sigue avalando, sigue bendiciendo, sigue prosperando. Pero si de lo contrario no nos haces caso, vendrán de fuera y se lo llevaron y lo desterraron. Esa condición los proféticos. Hay otras que se cumplen directamente. ¿Estáis entendiendo este género literario? Tendremos una amplitud a lo largo de cuando leamos la Biblia, de poder entender un poquito más lo que los escritores y el Señor quiso dejar escrito. ¿Podéis darle un aplauso, me echo un poquillo de agua? Muy bien. Ahora sí me voy a ayudar a leer. Porque he puesto yo aquí eso, la clasificación segunda, ¿no? Vamos a leer la página 16. Y va a empezar a leer... Aquí le digo que lea, que no lee del H. La página 16. Desde el principio. Sí. Tú, venga, vamos. Leemos un poquito, ¿vale? Sí, un poquito. Así de lo que tal, yo te diré para, así y llamo a otro hermano que lea, ¿vale? ¿Me has dicho de arriba, Joselillo? Sí, de arriba del todo. Nuevo Testamento es el nombre dado a la segunda parte de la Biblia. Este término es la traducción del nombre dado en latín a los escritos apostolísticos y paulinos. Novum Testamentum. Literalmente la traducción sería la nueva última voluntad. Realmente el Nuevo Testamento no es más que la expresión espiritual y doctrinal del nuevo pacto entre Dios y los hombres, tal y como se llamaba en Hebreos 1,
capítulo 1 del 1 al 2. A ver, párate un poquito ahí, ¿vale? Aguanta el micro y todo. Está diciendo que al principio se llamaba un nombre latín, Novum Testamentum. Fíjate qué idioma tengo, sí que tengo un acento que es impresionante, mi hermano. Amén. Que está diciendo que eso, las últimas voluntades, ¿vale? Sigue, hermano, sigue un poquito más. En su contenido. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, escritos por 9 u 8 escritores diferentes. Depende de si se acepta la epístola de los hebreos como una obra paulina o como de autor desconocido. Fue escrito en un periodo muy breve de tiempo, aproximadamente unos 55 años, desde el 45 después de Cristo al 100 después de Cristo. ¿Sigo? Vale, hasta ahí eso ha sido lo que yo he ido recordando, ¿vale? Vamos a leer un poquito más abajo. Sáltate un poco hasta donde te pone clasificación según el periodo en el que el libro fue escrito. ¿Ves que hay algún renglón ahí que está escrito en negrita? Encima del cuadro. Sí, me parece que a lo mejor encima del cuadro, un poco más abajo. Encima del cuadro. El orden en el que los libros del Nuevo Testamento aparecen en nuestra Biblia no es el mismo en el que fueron escritos. Básicamente se consideran 3 periodos diferentes de escritura. El periodo, los hechos fundamentales y los libros que abarcan este periodo. Amén. Como veáis que ahí hay un cuadro, y lo estáis viendo, no lo he apuntado yo así, porque esto sería bueno que vosotros lo repasarais en la casa. El cuadro va desde el principio así, se va leyendo así, el esquema, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta sobre eso, me lo decís, porque esto es redundar en el tiempo, la clasificación y en el año. Ah, ese es tu libro. Y en el año que está escrito, ¿vale? Pero claro, pararnos mucho tiempo ahí, eso en la caseta con tranquilidad vemos en el tiempo que se escribe uno, el tiempo que se escribe el otro, dónde escribió el uno y el demás, ¿vale? Y si me lo permitéis, por adelantar un poco, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en los evangelios. ¿Has visto que abajo pone los evangelios? Que son canónicos. ¿Quién sabe lo que son el canón bíblico? ¿Hay alguien que lo sepa? A ver, hermano, ¿qué es el canón bíblico? Es que me da cosa. No, tú dilo. No, pues canon, los canon, según dicen los que saben, que significa vara de medir. ¿Sí? Entonces tomaron como todos los libros que habrían y los que no concordaban, los que no eran apostólicos y no sé qué, 2 requisitos se necesitaban más. Exacto. Lo desechaban. Muy bien. Y yo ilustro una forma que es como tirar un puzzle desordenado y tomar otras partes del puzzle y tirarlo ahí y ver que no encaja y las otras partes pues las echas. Exacto. Muy bien. Perfecto. Se reunieron los hombres grandes del Señor y examinaron los libros que eran buenos, los que no habían contradicciones ni signos de brujería, fueron escritos en el periodo que habían profetas, son normalmente hasta Esdras, y a partir de ahí estaba Esdras con Malaquías. Después salen muchos escritos en griego, porque el Antiguo Testamento no se escribe en el Nuevo en griego, sino que son traducciones. Pero en el Nuevo Testamento pues ya empiezan a escribir en griego, a recomponer. Y dentro del canón que conocemos del Nuevo Testamento, como estamos dando ahora, están los evangelios, que es lo que estamos pronunciando. Está diciendo que está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan del nacimiento de Jesús, su muerte, su resurrección, etc. Tenemos que entender algo, que dentro de los que han escrito los 4 evangelios, ¿cuántos apóstoles directos tenemos? ¿Quién lo sabe? 2. Muy bien. Ya se ha chivatado. Son 2. Independientemente del Paco, esos 2, ¿cómo se llamaban? Juan, muy bien. ¿Quién más? Y Mateo, muy bien, muy bien. Porque luego Marcos no fue llamado por Jesús a ser apóstol, y Lucas tampoco fue llamado por Jesús
a ser apóstol, sino que Lucas se cree más que era un ayudante del apóstol Pablo. Y Marcos, pues se considera que fue, pues... Primo de Bernabé, ¿no era? Sí, era primo de Bernabé, exactamente, pero el Evangelio lo escribe porque se acercó mucho a Pedro, al apóstol Pedro. Y dicen los historiadores que seguramente fue él el que escribió por mediación de Pedro. Comentar, ¿este es el que Pablo se separa y luego lo vuelve a llamar? Ese es Juan Marcos. Sí, porque tuvieron una cercana el primer viaje misionero de que lo abandonó porque era un niño. Pero después de que lo desecha con el tiempo le dice, necesito que venga Marcos, porque ahora sí que es de ayuda, ya había madurado. ¿De acuerdo? Dentro de lo que salió en aquel tiempo, hubo otros escritos que hablan de la juventud de Jesús, que tienen un sentido un poco novelesco, ¿vale? Los cuales no son ni apócrifos, ¿vale? Independientemente de lo que tenemos canonizado, dentro de lo que los señores creen que son buenos, hablan, por ejemplo, de la juventud de Jesús. Yo he escuchado de todo. Son las 7. Bueno, ya estamos, gracias, ya, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hoy, ¿vale? Nos queda pendiente, a partir de aquí tenemos material. La próxima clase la anunciamos por el grupo y lo... Sí, yo sí me acuerdo. Por eso hice una... Ahora estaba yo montando. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a finalizar aquí la clase, está grabada. Para los que no han podido venir, que han faltado mucho.